Sergio Aguayo, Denis Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en Vivo. Mesa Política. Está aquí Denise, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Hola Denise, ¿me escuchas? Sí, te escucho muy bien, buenos días. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio. Bien, buenos días, Sergio. Buenos días. Qué bueno. Lorenzo Meyer, hola Lorenzo, ¿cómo estás? A los tres, muchísimas gracias por estar aquí. Hola. Bueno, hola Lorenzo, ¿cómo estás, queridísimo? Pues una mañana como esta nos obliga a detenernos en esta nueva fase, como se ha dicho, ¿no? Estamos en esta llamada nueva normalidad y bueno, tenemos muchos temas a la mesa. ¿Qué balance se puede hacer de lo que ha ocurrido en estos 100 días o más, según se quiera calcular, de esta epidemia por un virus nuevo? Y bueno, pues ahora con una situación que involucra los esfuerzos por reactivar en la medida de lo posible las actividades, los semáforos que nos van a ir indicando los niveles de riesgo para estar fuera o dentro de nuestras actividades, una coordinación que no acaba de darse entre los gobernadores de la República y el gobierno federal. Bueno, hay muchos elementos a la mesa. Te propongo, Denise, si te parece, iniciar contigo para escuchar tu análisis, eso, del momento que nos toma, o cómo nos toma este 1 de junio, este lunes, donde pues está este mapa nacional nuestro en rojo, porque estamos en alto riesgo, según el semáforo federal. Así que, bueno, ¿cómo ves las cosas, Denise? Creo que es un momento de enormes retos y grandes confusiones. Confusión porque la estrategia mexicana con respecto al COVID ha despertado grandes dudas a nivel internacional, en la prensa, entre los científicos mexicanos, incluso desde que comenzó. Por la resistencia de Hugo López-Gatell y el presidente, por ejemplo, a decretar el uso obligatorio del cubrebocas, la tardanza en la reconversión de hospitales y la adquisición de insumos necesarios, la manera en la cual se fue cambiando el discurso sobre los picos de la pandemia, y el discurso presidencial incluso de sugerir que se había domado al coronavirus. Y creo que esos mensajes cruzados, que han sido inconsistentes y contradictorios en muchas ocasiones, han generado un contexto de incertidumbre. Se decreta el fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia, al mismo tiempo que el gobierno federal hace público un mapa en el cual está en rojo el país, son los semáforos que el gobierno ha creado para detectar cuáles son los riesgos sanitarios a nivel de los estados. Y es el problema de los semáforos es que no hay claridad en torno a los protocolos, a la evidencia científica y los modelos en los cuales se basaron. Lo que sí sabemos es que en función de las cifras oficiales, aún con los subregistros, que no son específicos de México, se dan en todos los países y lo reconozco, pero tenemos un serio problema de cómo se cuentan las infecciones y cómo se cuentan incluso los decesos por la falta de fluidez en el registro de esas muertes, el hecho de que muchas veces se presentan datos de personas que fallecieron hace más de 2 semanas, y el gran problema hace resistencia a hacer pruebas, a testear. Ha dicho la OMS, y es el consenso a nivel internacional, no hacer pruebas es no saber en realidad cuántos están infectados, cómo se va desplazando la pandemia por el país, cuáles son los focos rojos de infección y cómo contenerlos. Y incluso el propio subsecretario López-Gatell, en una entrevista muy controvertida, muy sonada, con la cadena de noticias en NBC,
el entrevistador incrédulo le preguntaba que si de verdad estaba admitiendo que la estrategia de México era no hacer pruebas. Y López-Gatell le responde, sí, sí, absolutamente, qué bueno que lo dijo, así es. Y el reportaje termina diciendo, pues México no sabe en realidad la magnitud de la pandemia ni cómo controlarla, porque también el consenso a nivel internacional es que solo deben comenzarse a reabrir las actividades económicas si se tiene un sistema robusto de pruebas de lo que se llama contact tracing, de cuando identificas a un infectado, saber con quién estuvo, en qué lugares estuvo, con quién entró en contacto para avisar a esos contactos y exigirles que entren en cuarentena. Y finalmente un sistema robusto de aislamiento de los infectados en facilidades especiales o en hospitales designados específicamente para eso. Y creo que México está lejos de tener ese sistema. Creo que han valido más o importado más los imperativos políticos por encima de los criterios científicos. Y ahora entramos a una etapa en la cual los estados van a tener que responsarse de las aperturas económicas que hagan a nivel estatal, a nivel local, en función de sus propios criterios, porque parece haber una confrontación permanente entre el gobierno federal y las autoridades estatales en torno a cómo lidiar con lo que sigue ocurriendo. O sea, terminamos la Jornada Nacional de Sana Distancia en lo que parecería ser el pico de la pandemia por los datos que sabemos de muertos e infectados que no cesan. Y en otros países la reapertura solo se da después de 14 días de descensos registrados, tanto de muertos como de infectados. Y todavía no estamos ahí. Y esto se entrecruza con un presidente que siente la imperiosa necesidad de viajar al sureste, mandando un mensaje contradictorio a la población, y tan es contradictorio el mensaje que el fin de semana en la Ciudad de México vimos a muchas personas romper la sana distancia, salir a los supermercados, salir a la calle, incrementar el tráfico, y supongo que el mensaje que reciben es: si el presidente está saliendo, pues ¿por qué no debería hacerlo yo? Al mismo tiempo que tenemos a una jefa de gobierno que me parece ha tomado con mucha seriedad y responsabilidad el enfrentar la pandemia en la Ciudad de México con mejores instrumentos, y hoy mismo tuiteó sobre el imperativo, la importancia de usar cubrebocas, ha tratado de llevar un mejor registro de defunciones y al mismo tiempo coordinándose con un gobierno federal en el que, insisto, hay mensajes encontrados. Y el presidente va en su gira, y creo que lo que va a ocurrir no es un rebrote, como lo dijo Hugo López-Gatell, porque eso significaría que hubiéramos contenido ya la pandemia, simplemente seguirá esparciéndose. Creo que vamos a pagar un precio muy alto por no haber asumido una postura más agresiva, más preventiva. Vamos a pagar un costo muy alto por el desdén dilatorio que costó tiempo valioso, durante el cual se pudieron haber tomado medidas de mayor contingencia. Y las giras gubernamentales en este momento de focos rojos, de semáforos en alerta, de altísimos riesgos, para inaugurar obras que no son fundamentales para la reactivación económica del país, manda un mensaje a la población, es un mensaje contradictorio y es un mensaje de relajamiento, cuando deberíamos irnos encaminando a un escenario de mayor mundo, o al menos el país. México al revés, Carmen. Pues ahí está el mensaje de las autoridades federales, ahí está el anuncio del fin de la jornada de sana distancia, pero el inicio de esta otra que, como dijo López-Gatell, no es el regreso a la normalidad,
así lo planteó el subsecretario en la conferencia de prensa. Y bueno, pues por lo pronto termina la jornada a esa distancia, pero estamos en el tema de los semáforos y todo lo que estamos aquí viendo. ¿Cómo ves el panorama, Sergio Aguayo? ¿Sabes qué, Sergio? Tenemos un problema. Necesitamos que abras tu micrófono porque no te estamos escuchando. Está en silencio. Perdón, No te Carmen. preocupes. Adelante, adelante. Te escuchamos desde el principio. Sí, es que lo había puesto en mute para que no se introdujera ningún sonido. Mira, confuso, pero con algunas vertientes que permiten dar una opinión ya sobre esta nueva normalidad, que no es solo en México, es en todo el mundo, porque una de las preguntas que nos estamos planteando en todos lados es ¿cuáles serán las consecuencias del coronavirus? Y en este sentido creo que en el trasfondo, y esta es la hipótesis que presento, lo que estamos viendo es la incapacidad de la raza humana de controlar adecuadamente una tecnología que se está saliendo de curso. Es decir, se partió desde la Revolución Industrial, iniciada en Inglaterra, de que la ciencia, la tecnología, por cierto, en Inglaterra es el primer país donde el Estado diseña un modelo de capitalismo, de economía de mercado, para incorporar las universidades. Entonces, las universidades darían el conocimiento para un modelo de economía y de gobierno, bajo el supuesto de que la ciencia era intrínsecamente buena, positiva. Pues bien, han pasado algunos siglos y lo que estamos viendo en la actualidad es que las grandes problemáticas que estamos observando, viviendo y padeciendo ahora están atravesados por aspectos incontrolados de la tecnología. Pensemos en el cambio climático, en la inseguridad, en el coronavirus, la crisis económica, en polarización, o la polarización que experimentamos en México y en el mundo. Y lo que estamos viendo es que la tecnología que nos ha permitido dar avances indudables en muchísimos campos, al mismo tiempo crea problemas y contradicciones. Tomo como ejemplo las redes sociales que sirven, en el momento tomo dos problemas muy acuciantes en este momento, el coronavirus y la polarización. En ambos casos, las redes sociales ayudan para difundir información positiva, pero también para difundir información falsa y errónea y agravar el problema. Es decir, la tecnología en ese sentido salva, pero al mismo tiempo condena. Y en este contexto creo que ya hizo Denise una referencia al presidente. Yo creo que sí, el presidente está actuando en relación al coronavirus. Su viaje me parece imprudente en el mejor de los casos y que es una provocación innecesaria porque bien pudo haber tomado un avión de la Fuerza Aérea para viajar al sureste y tener una mayor seguridad. Pero en fin, a él le gusta ratificar constantemente pues que él se guía por sus intuiciones y no necesariamente por lo que le sugieran los científicos de la 4T. Y el contraste, por cierto, entre su comportamiento y el de Claudia Sheinbaum es notable, es claro. Pero para mí este es el panorama y me parece que he estado leyendo sobre este tema ya desde hace semanas porque estamos iniciando una nueva era, no hay ninguna duda. La nueva normalidad, de hecho, es una nueva era y nos ayudará en pensar que en el trasfondo está esta contradicción profundísima, esquizofrénica, creada por una ciencia que libera
pero que al mismo tiempo esclaviza, aunque de otra forma. Pues aquí está el panorama, Lorenzo Meyer, que ocupa nuestro análisis, el análisis de ustedes para compartirlo esta mañana, a partir de este lunes 1 de junio, que empiece esto pues aquí se ha comentado, ¿no? Una nueva normalidad. Ya el concepto es muy fuerte, ¿no? Nueva normalidad. Querría decir que veníamos de una cierta normalidad y ahora tenemos una nueva normalidad que tenemos que entender, que inventar, que comprender y que vivir de otra forma. Al final de cuentas, ese es el mensaje que está mandando. Y ya en la práctica, en cosas más terrenales que un concepto tan grande de nueva normalidad, pues están los cambios que se hacen respecto a la información. Ahora tenemos semáforos por entidad. Ahora tenemos colores para identificar los riesgos de contagio y también las tareas económicas y las industrias que podrán abrirse de acuerdo a estos semáforos, según la circunstancia que finalmente termine por coordinarse entre Federación y Estados de la República. Todo un panorama, Lorenzo. ¿Cómo ves tú las cosas? Bueno, empecemos por eso que con lo que tú abriste ahorita en este segmento, la nueva normalidad, pues obviamente es un contrasentido. Si es nueva, pues no es normalidad, apenas la vamos a crear, quién sabe cómo termine esto. La época va a quedar signada por este inicio de incertidumbre. La incertidumbre es ahora la reina de nuestras vidas. No sabemos exactamente cómo vamos a llevarla. Supongo que en unos meses podremos estar ya un poco más certeros sobre lo que será la nueva normalidad, pero el golpe pareciera ser muy profundo. Pero hay una parte de la sociedad, de la humanidad, que piensa, o si no lo piensa, actúa como si estuviera consciente de que no ha cambiado gran cosa, de que vamos a recuperar montados en las inercias lo que se había dejado atrás. Pero no hay duda de que la economía global, mundial, capitalista, no la había parado nadie desde que se inicia la revolución industrial, como dice Sergio. Las guerras no la pararon, al contrario, algunas de ellas hasta la impulsaron en algunas regiones. El Partido Comunista o los partidos comunistas, inclusive o incluyendo sobre todo el soviético, no la pararon. Cuando Nikita Khrushchev declaró que ellos, los soviéticos, iban a ser los enterradores del capitalismo, bueno, pues el resultado es que el capitalismo enterró a la Unión Soviética. Y sin embargo, un virus que no podemos ver ha parado a la economía mundial en esta fase del capitalismo donde ya es la fuerza dominante. El único país importante, grande, que se dice comunista es China, pero pues ese comunismo sin sus elementos capitalistas simplemente no se entiende. Así que se abre un panorama de enorme incertidumbre. Lo que yo visualizo, pero a lo mejor estoy equivocado, es que por lo menos sí va a tomar fuerza la idea de la necesidad de un Estado más fuerte del que teníamos. Y lo digo en función de Estados Unidos o de México, en donde la pandemia ha tomado por sorpresa y ha dislocado las vidas económicas, sociales, culturales, y la sensación de no saber hacia dónde nos dirigimos, excepto que sí se requiere, y esta es mi certidumbre a medias, un Estado protector,
el nombre se lo tomo yo a John Gray, un politólogo, filósofo inglés, que señala pues a mi juicio con mucha razón, que el miedo es una de las fuerzas centrales que impulsa al individuo, a la comunidad y al mundo, y que contra el miedo en una situación como esta, pues no hay más que el Estado, porque la iniciativa privada no puede con el paquete, ni siquiera lo intenta ya. En otros campos sí intentó decir, lo hacemos mejor que el Estado. En este no se propuso ni siquiera por hipótesis que podía sustituir al Estado. Le puede ayudar, pero el Estado es la concentración más grande de recursos para hacerle frente a un mal que afecta a todas las clases sociales, y en este caso, pues es como el capitalismo es también globalizante. Ese Estado protector fue desmantelado durante mucho tiempo, y cuando se presenta la pandemia, pues el sistema de salubridad estaba realmente en los suelos. Se dice en broma y con mucha tristeza por algunos que hasta hace poco el sistema de salud en México eran los médicos de las farmacias, que por una cantidad muy módica, 40 pesos la última vez que me paré por ahí, te auscultaban, te recetaban y te decían, aquí a la siguiente puerta compre usted esta medicina y listo, ya está. A veces daban resultado, a veces no, pero ese era el sistema de salud más usado. Bueno, ahora se ve que hay una necesidad de un sistema de salud con más hospitales, con más especialistas, que requiere más recursos. Y ahí se ha analizado poco, pero yo creo que se va a tener que analizar más, es que el Estado mexicano tiene muy pocos recursos, que la Secretaría de Hacienda, el SAT, solamente recaba una parte de lo que se supone un Estado moderno debe de recabar, y que hasta nos llama la atención que algunas grandes empresas como Walmart, por ejemplo, decida pagar impuestos que no había querido pagar. El que pague con atraso, desde luego, pero lo que ya debía, hay en eso un motivo de celebración, porque aquí se trata de no pagar, y entre más grande seas, pues más interesante es el no pagar. El gobierno federal y Andrés Manuel López Obrador en particular ha dicho muchas veces que no quiere aumentar los impuestos, pero México tiene una tasa impositiva muy baja. En mucho tiempo, hace unos días, por aquí tengo el recorte, en un cuadrito pequeñito, de un periódico nacional, sale con un encabezado que dice "Mea culpa" de Ángel Gurría, y el ahora director de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico fue antes parte central de los gobiernos que llamamos neoliberales, y dice que acepta que, por ejemplo, a Pemex se le quitó en promedio, es su cifra, el 70% de sus ganancias. ¿Para qué? Pues para que no se cobraran más impuestos, para que se pagara de otra manera, y cuando ya Pemex está moribundo y cuando el precio del petróleo cae, pues ya no sirve como fuente de ingresos. Entonces, ahora que vemos que se llama a todo mundo que tiene experiencia médica, por favor, regístrense, regresen, los necesitamos, se les
pagará tanto, no mucho, por cierto. Los médicos ganan en términos relativos bastante poco, pero se está apelando a su sentido de obligación, de un deber más allá del formal, de una cosa más profunda. Vengan, y mientras esto se controla, nosotros vamos a abrir plazas para miles de médicos, vamos a becar a 30,000, vamos a usar recursos para robustecer el sistema de salud. Bueno, la nueva normalidad exige aquí en Estados Unidos, en Italia, en España, en todas partes, que el Estado amplíe su capacidad de protección, porque no hay otra instancia, no hay otra. Y un Estado no puede funcionar si no tiene una base impositiva aceptable. Si tenemos por ahora, en este momento, que decir, bueno, pues la burocracia se le baja el sueldo y ya no hay, no solamente no hay aumentos, no hay aguinaldo, no hay esto, no hay el otro. Eso tiene un límite y creo que ya llegamos al límite. Se necesita una cantidad mayor de recursos. En este gobierno se ha hecho mucho énfasis en el combate a la corrupción, que era, y los casos de corrupción siguen, pero están, ahorita yo los veo contenidos, y a lo mejor entramos en una etapa distinta respecto de la corrupción, pero tampoco basta con detener la corrupción, hay que rearmarlo todo. Claro, quienes están, los enemigos de López Obrador y de la 4T, pues van a, si así, sin que les cobren más impuestos, ya están pidiendo el fin de la 4T para antes de que termine el año. Si suben los impuestos, quién sabe cómo podrán reaccionar. Pero eso es lo que me queda a mí claro de la nueva normalidad. No se puede entrar a esa normalidad sin un Estado diferente, un Estado que se haga cargo por lo menos de 3 cosas, y bien, bien, bien. La seguridad física, el crimen organizado que se organizó, pero de primera, y que sigue siendo un gran enemigo de la colectividad. El sistema de salud, que ya no sean las farmacias y los 40 pesos los que sean la red más importante para el grueso de los mexicanos que buscan salud. Y la educación. La educación ahora mostró que a distancia, bueno, que sí se puede, que sí se debe de usar ese potencial magnífico que no teníamos, pero se necesita que la distribución del ingreso no sea lo que están mostrando ahorita las imágenes en pantalla, porque ahí, ¿dónde entra el Internet? ¿Dónde entra la capacidad que pueden tener la Secretaría de Educación y los maestros, pero si no está en la parte receptora, no hay la posibilidad de recibir y asimilar esa educación? Entonces, si esta etapa que fue contingencia se mantiene, pues lo que hemos, y con esto termino, lo que hemos estado criticando desde hace mucho, que hay varios Méxicos, que hay un México de educación de élite privada en buena medida, en sus niveles iniciales. Ya en la universidad, ya se ve que las universidades privadas no son tan de excelencia como dicen ser, pero en la parte inicial, bueno, que les dan idiomas, que los hacen despegar más rápido, y se queda la otra parte a un nivel más bajo. Esos 3 temas, salubridad, seguridad física y educación, requieren de un Estado mucho más fuerte para que pueda ser el Estado protector,
porque el mercado no va a cumplir esas tareas, Carmen. Ni más ni menos, pues altamente recomendable el artículo que escribiste ayer en el Universal, justamente sobre volver a Hobbes, en la pregunta que haces, no exactamente, y toda esta obligadísima reflexión sobre el tema del Estado, y bueno, ya lo dijiste aquí de manera magistral, como siempre lo haces, Lorenzo. Déjenme, Denise, Sergio, Lorenzo, hacer una pausa.